surgiendo en victoria. En tu nombre hay poder, tu luz en mi camino me hace renacer. Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. En ti confiamos, Dios de redención. Oh, Dios de redención. Bendecidos con toda bendición, qué gozo poder compartir este miércoles 2 de abril la palabra de gracia, la palabra que transforma, la palabra que nos lleva a una dimensión mayor, donde vamos creciendo y madurando en este hermoso evangelio de la gracia. Rápido quiero aprovechar para saludar al pastor Jesús y Gloria, que hemos estado compartiendo y ellos han estado ministrando nuestro corazón de una manera tan hermosa, que aquí se cumple lo que la palabra dice, que los miembros del cuerpo se nutren unos a otros. También quiero saludar al pastor César y Verónica. El día de anoche pasamos una noche fabulosa compartiendo juntos, compartimos la palabra, reímos, nos confortamos, nos animamos, nos fortalecimos. Y esto es lo que hace el cuerpo de Cristo. Y me gozo, ¿por qué? Porque veo que Dios está cumpliendo palabra por palabra que dijo que iba a hacer con nosotros, lo está cumpliendo, las promesas se están cumpliendo y todo aquello que el Señor había dicho que iba a hacer, lo está haciendo sobre nuestra vida. Y aún en el desierto, Él nos hace reverdecer. Por eso en esta hora quiero hablar sobre el desierto. El domingo hablábamos sobre mudarnos y quizás usted diga, ¿mudarnos a un desierto? Bueno, es que cuando nosotros tomamos la decisión de mudarnos, llega un tiempo de reajuste y a menudo atravesamos por momentos de sequía, momentos económicos difíciles, momentos emocionales, momentos espirituales y desolación, donde nuestra vida va siendo probada para mostrar de qué estamos hechos. Sin embargo, en los desiertos, en esos momentos de desiertos, es donde Dios nos llama a reencontrarnos con Él. Es donde Dios nos llama a pasar un tiempo con Él. Fíjese qué interesante lo que voy a decir. Pareciera ser que todos los grandes personajes de la palabra tienen una característica en común. Dios trató con ellos en un desierto, pero siempre tratamos de malinterpretar la palabra desierto, pero los desiertos son los lugares exclusivos donde Dios quiere tratar con nuestro corazón. ¿Hasta cuándo? Hasta que el desierto se vaya convirtiendo poco a poco en un tiempo y en un lugar de gracia, donde se manifieste la gracia poderosa del Señor, donde se manifieste su bondad. Yo me he puesto a pensar que la mayor necesidad que tiene el hombre en esta vida y en medio de las cosas que vivimos se realiza en el desierto, porque en el desierto hay una relación íntima con Dios. En esos desiertos calurosos, en esos momentos de lucha, en esos momentos que somos probados nuestra fe, ahí es donde Dios se manifiesta para perfeccionarnos. Por eso cuando tú pasas por momentos difíciles, momentos duros, no significa que las cosas estén mal. No, es que Dios tiene un propósito donde Él te está formando. Ahora, sin embargo, el peregrinaje, por ejemplo, de Israel después de su liberación de Egipto, fíjese lo que pasó, los llevó al desierto. Y esto nos recuerda que los desiertos no son solo cuestión de destino, sino son momentos temporales donde Dios se manifiesta y no es mala suerte o artimañas diabólicas. No, en estos desiertos es donde, en esos lugares es donde Dios se especializa en transformar a la vida del hombre para llevarlo a otra gloria más poderosa. Mis amigos, por eso
El profeta Oseas en el capítulo 2, verso 14, recibió una palabra poderosa, una palabra de ánimo que hablábamos un poco el domingo, y Dios puso en mi corazón que la analizáramos. Mira lo que dice. Dice, yo mismo la llevaré al desierto. Dios hablando acerca de la infidelidad de Israel, dice, ¿sabes qué? La única manera de cómo yo voy a tratar con Israel es que yo mismo la llevaré al desierto. Qué lindo es esto. ¿Por qué? Porque el lugar exclusivo donde Dios trata con nosotros es en el desierto, cuando nadie nos ve, cuando pone al descubierto lo que somos, dice la canción, donde solo estamos Dios y nosotros. Ahí nos lleva el Señor. Y me gusta cuando el pasaje dice, yo mismo la llevaré al desierto. Cuando hablamos de desiertos, me refiero a esos momentos duros, a esos momentos dolorosos, donde experimentamos el abandono, donde esperemos experimentar la soledad, donde son momentos difíciles de cruzar, pero donde el poder de Dios nos hace sobrevivir para sacar lo mejor de nosotros. Es en medio de los desiertos de la vida donde empezamos a reflexionar, a meditar, a pensar como nunca antes lo habíamos hecho de lo que Dios quiere para nuestra vida y para nosotros. Es en medio de los desiertos de la vida donde empezamos a pensar en nuestras decisiones, en nuestras convicciones, en nuestros planes y a considerar sinceramente nuestras prioridades. Ahí, en medio de los desiertos de nuestra vida, es donde Dios nos muestra cuál es su perfecta voluntad. Moisés fue llevado a un desierto, David fue llevado a un desierto, Jesús mismo fue llevado al desierto antes de iniciar su ministerio. Cuando muchas personas ven desiertos en la vida de las personas, inmediatamente lo catalogan como derrota, no está avanzando, mira dónde está, y pareciera que está en un desierto y no se dan cuenta que en medio del desierto estamos siendo transformados. El desierto es un lugar de soledad, pero también es un lugar de recogimiento que ayuda a poder tener un cambio interior, donde Dios trata con nosotros de una manera maravillosa. Es después de la pérdida de un ser querido cuando valorizamos nuestra familia. Es después de una dura enfermedad cuando apreciamos verdaderamente la salud y la vida como un regalo de Dios. Es en una cárcel donde se experimenta mejor y se valoriza la libertad. Es después de una guerra cuando los pueblos valorizan el respeto y amor entre las personas y la solidaridad y generosidad. Es en el desierto donde damos valor a las cosas verdaderamente necesarias en la vida. Pero lamentablemente para muchos y muchas de estas personas consideramos que el desierto es algo negativo, cuando el desierto es el proceso que Dios utiliza para tratar con nuestro corazón. Amigos, el desierto es un lugar donde Dios lleva a sus amigos y donde se produce un crecimiento espiritual. Si tú sientes que lo que te está sucediendo, que lo que está pasando es un desierto, mi amigo, alégrate, gózate, porque Oseas 2:14 dice, yo mismo te estoy llevando al desierto, pero te estoy llevando con un propósito. Dice, porque ahí la voy a hacer que se enamore de nuevo de mí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dice, yo te llevé al desierto para que en el desierto te enamores nuevamente de mí. ¿Cómo necesitamos enamorarnos del Señor? ¿Cómo necesitamos sentir esa pasión?
cómo necesitamos que Dios sea el centro de nuestra vida. Cuando tomamos esa decisión de mudarnos, ahorita nuestro pensamiento solo está, Señor, quiero enamorarme más de ti, quiero estar más contigo. Por eso me he mudado de muchas cosas que me gustan, de muchas cosas incluso que me gustaban, de muchas relaciones que no eran parte de mi crecimiento, pero lo estoy haciendo porque me estoy enamorando más de ti y quiero ser llevado. Compartía con algunos pastores esta semana unas experiencias bonitas que estamos teniendo y resurgiendo en victoria. Quiero que entienda esta posición que les estoy diciendo. La única solución para crecer en esta gloriosa palabra de gracia es bajo el poder del Espíritu Santo. Dios ha tratado que tenemos que acobijarnos en el poder del Espíritu Santo. Debemos dejar de perder tiempo en cosas superficiales y mejor llenarnos de la gloriosa presencia del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo dirija nuestra vida, que el Espíritu Santo nos llene, que el Espíritu Santo nos sature y de aquí en adelante, escuche Resurgiendo en Victoria, vivimos en la gracia, bajo el poder de la gracia, pero dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Estamos entrando a otra dimensión diferente. Por eso el desierto nos recuerda que Dios nos lleva ahí no para castigarnos, sino para hacernos volver a enamorar de Él. Y cuando decidimos tomar esta mudanza, estamos viendo cosas increíbles que si yo se las platico ahorita no los pudiera creer. Testimonio de cómo Dios ha suplido nuestras necesidades, testimonios de sanidad, testimonio de cómo Dios está fortaleciendo, testimonios incluso de cómo Dios nos está preservando, separando para vivir bajo el poder del Espíritu Santo. El desierto puede ser un lugar, y lo es, de renovación espiritual, donde Dios habla a nuestro corazón, donde Dios nos fortalece y Dios nos guía. Cuando hemos pasado momentos difíciles, nuestro clamor era, Señor, ¿qué quieres? Señor, ¿qué está sucediendo? Y no puedo negar, y lo digo delante de la presencia del Señor, que la palabra del Señor fue explícita. Suelta, múdate y vive bajo el poder de mi Espíritu Santo. Yo sé lo que provoca esto y a dónde Dios nos está llevando. La gracia no está peleada con la manifestación de la presencia del Espíritu Santo. Somos una congregación que nos vamos guiando, somos una iglesia que nos vamos penetrando a vivir bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe usted por qué? Porque el Espíritu Santo transforma la vida del hombre en medio de su desierto. No son nuestras técnicas de superación personal, no son nuestros coachings, no, es el poder del Espíritu Santo. Yo he tenido que entender que tenemos, y no es de cobardía, y no es de falsedad, pero he tenido que entender que necesitamos la guianza del Espíritu Santo, porque humanamente no podemos, pero donde nosotros no podemos, en el desierto, ahí es donde la presencia del Espíritu Santo nos lleva a vivir en una gloria mayor. ¿Por qué? Porque en medio del desierto encontramos la oportunidad para redescubrirnos, encontramos su amor, encontramos su fidelidad. Así nuestras dificultades se transforman en encuentros divinos donde nuestro corazón se rinde nuevamente a su amor incondicional. Fue en el desierto donde Moisés recibió los mandamientos del Señor. Fue en el desierto donde David fue mudado en otro hombre. Fue en el desierto donde el Señor preparó su camino para subir a la redención. Por eso Jeremías 31:3 dice que el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con mis misericordias. Vuelvo a repetirle,
El Señor se manifestó a mí ya hace mucho tiempo. Soy un testigo ocular del poder del Espíritu Santo. Soy un testigo de las maravillas del Señor. Soy un testigo de lo que hace el poder de su presencia. Y por eso es que hoy nos estamos cobijando bajo el abrigo de sus alas. Mis amigos, ¿qué hacer en medio de un desierto de la vida? Yo quiero que entiendas algo. Nuestros desiertos tienen propósito y es acercarnos a Dios. Mi desierto me ha acercado a Dios. Cuando yo ya no pude hacer nada y me sentí imposibilitado, Dios en mi desierto me dijo, es tiempo de mudarnos, es tiempo de ir a otra gloria. Y en tan solo 3 semanas hemos visto la gloria de Dios manifestándose en nuestra vida, donde en medio del desierto, lo que yo no había podido hacer en casi un año, en menos de 3 semanas, Dios lo está haciendo. ¿Por qué? Porque en el desierto Dios nos recuerda y nos lleva ahí, no para castigarnos, no, sino para hacernos volver a enamorar de Él. Por eso es que ahí es donde somos guiados por la presencia del Señor. Lamentaciones 3:40, hay un pasaje tremendo que nos reta porque dice, examinémonos, evaluemos nuestra conducta y regresemos al Señor. ¿Qué está diciendo, pastor? Sí, yo no tengo miedo de reconocer. Hemos vivido la gracia, pero ahora vamos a vivir una gracia no solo cristocéntrica, sino guiadas bajo el poder del Espíritu Santo. Miren lo que dice Lamentaciones, el pasaje que acabamos de leer. Dice, examinémonos. A ver, ¿dónde estoy parado? Segundo, evaluemos nuestra conducta. Si estamos viviendo en el Espíritu o en la carne. ¿En qué estamos viviendo? Y luego hay una exhortación, dice, y regresemos al Señor. Yo prefiero regresar que seguir avanzando y estamos empezando un nuevo tiempo en el poder de la gracia y en el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, aquí surge una pregunta interesante. ¿Cómo afrontar nuestros desiertos? Primero, debemos pensar, meditar, reflexionar acerca de nuestra vida y de nuestro caminar. ¿Es correcto lo que he estado haciendo? ¿Es correcto cómo he estado viviendo? ¿Es correcto con la vida que yo llevo? Quizás te incomode lo que estoy diciendo, pero esa es la obra del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice, ¿me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad? No. El Espíritu Santo transforma. La iglesia primitiva vivió momentos difíciles, momentos de división, momentos de murmuración, momentos de libertinaje, momentos de contienda. Pero cuando el Espíritu Santo descendió, fue lo que provocó la transformación de la iglesia. Y gracias a eso es a donde estamos el día de hoy. Por eso, Resurgiendo en Victoria ha entendido que la gracia es Dios mismo y su Espíritu Santo es la presencia activa que nos está llevando a una gloria mayor. Mis amigos, el desierto es el lugar donde Dios se manifiesta, educa al pueblo antes de concederle sus bendiciones. Voy a volver a repetirlo. El desierto es el lugar donde Dios se manifiesta, donde Dios se nos educa antes de concedernos lo que tanto hemos anhelado. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en el desierto es ahí donde Dios nos va formando para antes de derramar sus bendiciones. Dios no puede derramar sus bendiciones sobre nosotros si antes Él no nos ha formado, porque no vamos a valorizar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Por eso nos llevó al desierto, para transformar nuestra vida. Y cuando nosotros entendemos el desierto, tenemos que entender que el ser llevados ahí
es una invitación para regresar a Dios y seguirle con todo el corazón y no alejarnos de su presencia. Yo no quiero vivir del pasado, pero conozco la gloriosa presencia del Espíritu Santo. Y quizás alguno esté pensando, se está volviendo religioso Abner Murillo. Si eso es religiosidad, soy un religioso. Pero yo necesito la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Resurgiendo en victoria necesita la presencia del Espíritu Santo bajo el poder de la gracia, donde estamos completos en todo. No estoy hablando de manifestaciones místicas, estoy hablando de la gloriosa presencia del Señor en medio de nosotros. Una ocasión, Dios habló al pueblo de Israel, tratando de hacerlos volver en sí. Es un pasaje un poquito fuerte, pero es palabra de Dios. En Deuteronomio 8:2 dice, acuérdense de todo el camino que el Señor su Dios les hizo recorrer en el desierto durante 40 años. ¿Sabes que ese viaje de 40 años no era de 40 años? Geográficamente era un viaje de 40 días. De 40 días. Pero Israel lo hizo en 40 años a causa de su desobediencia. Hay procesos en que hemos vivido que a causa de nuestra dureza de nuestro corazón y de dejarnos ser guiados por el Espíritu Santo, los procesos se hacen largos. Entre más busquemos y anhelemos su presencia y vivamos bajo el poder del Espíritu Santo, nuestros procesos se cumplirán en nuestra vida. Y dice Deuteronomios 8:2 que los llevó ahí para humillarlos, para ponerlos a prueba, a fin de conocer sus pensamientos y saber si iban a cumplir o no sus mandamientos. Mírame, espérame tantito, quiero que sepas esto. Dice que los llevó ahí para humillarlos. ¿Humillar qué? Su carne, no su espíritu. Humillar su carne. 2, para poner en prueba su amor. 3, a fin de conocer sus pensamientos. Y 4, y saber si iban a cumplir la ley del Señor. ¿Sabe qué es lo mismo en la gracia? Esta carne nos humilla. Y quiero que vean las 4 cosas que acabamos de leer. Esta gracia nos humilla. Y el Señor quiere poner a prueba si realmente estamos viviendo la gracia como está escrita, no como cada quien la interprete. Y segundo, conocer cuáles son nuestros pensamientos, si son espirituales o son carnales. Y saber si estamos dispuestos a cumplir sus mandamientos, los mandamientos de Dios, no la ley de Moisés, los mandamientos de Dios que Él tiene para nuestra vida. En el desierto, mis amigos, las personas pueden descubrir la fidelidad de Dios, el amor de Dios y aprender a vivir al descubierto. Aprender a vivir al descubierto y a no usar nuestra libertad como libertinaje y ocasión para caer a la carne. La carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. Y sabe una cosa, es el momento de entender esto. La carne para nada aprovecha. Y cualquier cosa que en el desierto no sabemos dominar la carne, esta se manifestará en nuestro carácter, esta se manifestará en nuestros impulsos, esta se manifestará en nuestras actitudes, esta se manifestará en nuestras acciones y no saldremos del desierto hasta que hagamos morir lo terrenal en nosotros. ¿Por qué? Porque es en medio del desierto donde descubrirás que Dios está en su trono sentado y no para condenarnos, no, creemos en el poder de la gracia, pero Él está ahí para seducirnos con su amor y hablar a nuestra mente, hablar a nuestro corazón.
Por eso en el pasaje que hemos leído de Oseas 2:14 dice, yo mismo la llevaré al desierto y dice, y ahí voy a hacer que se enamore de mí. ¿Sabe una cosa? Una persona enamorada, su prioridad es la persona a la que ama. Una persona enamorada hace lo que sea por agradar a la persona que ama. Entonces, si Dios nos lleva al desierto para que nos enamoremos de Él, una persona enamorada de Dios, su única prioridad es agradar a Dios. Su prioridad es no hacer nada que no agrade a Dios, aunque a nuestra carne le agrade, porque su prioridad es agradar al Señor de todo corazón. Quizás tú me digas, oh, hermano, pero en la gracia ya le agradamos a Dios a través de Jesucristo. Mi amigo, somos justos, santos y perfectos gracias al sacrificio del Señor, pero debemos agradar a Dios día a día hasta que lleguemos a la altura del varón perfecto en nuestro amor, en nuestro proceder y en separarnos de aquellas cosas que no nos edifican. Y dice, la llevaré para que se enamore de mí. Ahora, mire lo que dice más adelante esto, porque es importante entender que es en el desierto donde quizás podemos sentir morirnos, pero donde hallaremos la vida. Es en el desierto donde aprenderemos a oír, a escuchar la voz de Dios. Es en el desierto donde descubriremos que Él es un buen pastor y que nada nos faltará y que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos porque en el desierto estará con nosotros. Es ahí, en el desierto, donde conocerás a aquel que dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La palabra dice, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean tu estilo de vida y puedan glorificar al Señor que está en el cielo. Es en el desierto donde aún nuestras actitudes que a veces en carne tenemos de cabritos indomables sean transformados por ovejas que aprendan a escuchar la voz del pastor, de pastores que es Jesucristo. Es en el desierto donde descubriremos que es la forma como Dios trabaja con el hombre para restaurar en él su gloria y conducirlo al cumplimiento de su propósito eterno bajo la guianza poderosa del Espíritu Santo. Es en el desierto donde aprenderemos a amarle, porque es ahí donde entenderemos que Dios es nuestro Señor y nuestro Salvador. Es ahí en el desierto donde fue necesario que Moisés, que Jacob, que David, que Jesús estuvieran y lo atravesaron para entender que el que los guiaba era el Dios del desierto donde fueron transformados. Espero que estés captando el propósito de esta palabra que Dios nos ha dado. En el desierto somos transformados. Dios conoce nuestro corazón y sabe que somos personas que la carne a veces nos traiciona y se resiste a dejarse ser guiada, pero su amor no se agota, el amor de Dios no se agota y prometió darnos un espíritu nuevo, un corazón nuevo para que le amara y le sirviera. Amigos, ya para concluir, así como fue necesario que Dios condujera a Abraham hacia el desierto, a Jacob para cambiarlo de nombre, a Moisés para transformar su rostro y guiarle al pueblo, a David para darle el llamado y entendiera la función del pastor, así es necesario que en medio de nuestros desiertos seamos transformados. Y Oseas 2:14 termina diciendo, y en medio del desierto hablaré a su corazón. Fíjense qué tremendo. Si lo ves ahí, dice, yo la llevaré al desierto y haré que se enamore de mí
y ahí hablaré a su corazón. Solo podrá hacernos florecer en el desierto la presencia del Espíritu Santo. Solo podrá alegrarnos en el desierto la presencia del Espíritu Santo. Solo podrá hacernos bailar y danzar en el desierto la presencia del Espíritu Santo, porque ella fortalecerá nuestras manos cansadas, afirmará nuestras rodillas endebles, porque Él mismo vendrá y nos salvará y nos llevará a una gloria mayor. Mi amigo, ¿sientes que estás pasando por un desierto? Anímate, porque Dios mismo te llevó. Te llevó para que te enamores de Él y te llevó para hablar a tu corazón. Quizás tú digas, yo no estoy pasando por ningún desierto. Amigo, prepárate, porque en pocos días serás llevado al desierto. ¿Para castigarte? No. Te llevará para que te vuelvas a enamorar de Él. Te llevará para hablar a su corazón. Te lo digo por experiencia personal. Dios en este año, de enero aquí, me ha pasado por tantas situaciones dolorosas, fuertes en mi vida. Pero hoy glorifico a Dios por esos momentos, porque fue en medio del desierto que Él me llevó en su soberanía, donde me llegué a sentir solo, donde me llegué a sentir que no avanzaba. Fue en medio de ese desierto donde Él me hizo mudarme para enamorarme más de Él. Y hoy puedo decir que estoy enamorado de su presencia, estoy enamorado del poder del Espíritu Santo y he aprendido a escuchar la voz del Señor. Yo te reto, yo te animo para que seamos llevados al desierto o que ya estamos ahí y aprendamos a escuchar tu voz, su voz. Dile al Señor, Señor, aquí estoy. Hazme oír tu voz en medio del desierto. Me quiero enamorar más de ti. Quiero vivir bajo la guianza de tu Espíritu Santo, porque sé que en medio de ella las cosas son más fáciles. Lo que para nosotros es imposible arreglar, la presencia de tu Espíritu en un segundo lo hace. La presencia de tu Espíritu en el desierto, en la vida de Moisés, lo transformó. La presencia de tu Espíritu en la vida de Abraham lo transformó. La presencia del Espíritu en la vida de Jacob le cambió el nombre. La presencia del Espíritu en la vida de David lo llevó a ejercer su reinado. La presencia del Espíritu Santo en el desierto, en la vida de Jesús, lo llevó a defenderse con la palabra. Señor, aquí estoy para ser transformados, para ser cambiados de nuestro nombre, para poder ser guiados a lo que tú nos quieres llevar y para empezar con otra gloria mayor y que se cumpla lo que el nombre de Resurgiendo en Victoria es, resurgir en victoria. Esto es ser llevados al desierto para que ahí nos enamoremos del Señor y que Él hable a nuestro corazón. Yo recibo que esta palabra sea de bendición para tu vida y el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor nos está diciendo. Resurgiendo en victoria, en donde quiera que se esté en este momento escuchándolo, es tiempo de resurgir en el desierto, de enamorarnos de Él y escuchar su palabra. Te declaro, como la palabra te declara, bendecido con toda bendición espiritual. Resurgiendo en victoria, en tu nombre hay poder. Tu luz en mi camino me hace renacer. Los que esperan